No sé si llegaré a ver el amanecer de mañana. De hecho, mientras escribo y grabo estas palabras, mi corazón late con una irregularidad que me aterra. Cada sombra en mi habitación parece moverse, y cada crujido de la madera de esta vieja casa me hace saltar. Decidí dejar este testimonio porque sé que mi tiempo se agota. No busco perdón, porque sé que no lo merezco. Lo que hice, lo que causé por pura cobardía y desesperación, es algo que ninguna disculpa puede borrar. Solo quiero que quede un registro de la verdad, que cuando me encuentren, el mundo sepa por qué mi vida terminó de la forma en que está a punto de hacerlo. Durante años fui un hombre de rutinas solitarias. Mi mayor placer, mi única vía de escape del estrés diario, era salir a caminar por las noches. Había algo profundamente pacífico en la oscuridad, en el silencio de las calles dormidas. Me gustaba sentir el aire frío en el rostro, escuchar el eco de mis propios pasos y perderme en mis pensamientos. Con el tiempo, mis caminatas se hicieron más largas. Fui alejándome del centro de la ciudad, buscando los límites donde el asfalto se rinde ante la tierra y la naturaleza comienza a reclamar su espacio. Fue en una de esas madrugadas de martes. El cielo estaba completamente encapotado, sin una sola estrella a la vista. El aire se sentía pesado, cargado de esa humedad estática que anuncia una tormenta inminente. Pero no me importó. Estaba sumido en mis reflexiones, caminando sin rumbo fijo, siguiendo senderos de tierra que apenas se distinguían en la penumbra. Sin darme cuenta, crucé un límite invisible. No había cercas, no había carteles, ni alambres ni candados que me advirtieran que estaba dejando el camino público para adentrarme en propiedad ajena. Era simplemente una vasta extensión de terreno, flanqueada por árboles altos que parecían vigilarme en silencio. Fue entonces cuando el cielo se rompió. No fue una llovizna gradual, fue un diluvio instantáneo, una cortina de agua helada que me empapó hasta los huesos en cuestión de segundos. La visibilidad se redujo a casi nada. El suelo bajo mis pies se convirtió rápidamente en un lodo resbaladizo. Desorientado, comencé a correr buscando algún refugio, cualquier estructura que me protegiera de la tormenta. De repente, un haz de luz cegador cortó la oscuridad, apuntando directamente a mis ojos. Me detuve en seco, cubriéndome el rostro con el brazo. «Oiga usted, ¿qué hace aquí?», gritó una voz áspera y autoritaria por encima del estruendo de la lluvia. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz de la linterna, vi a un hombre mayor. Llevaba un impermeable oscuro y botas de goma. Su rostro, surcado por arrugas profundas, mostraba una mezcla de sorpresa y enojo. Más tarde me enteraría de que su nombre era Don Alberto. «Lo siento», grité tratando de hacerme oír. «Me perdí. Empezó a llover y no sé cómo regresar al camino principal». Don Alberto bajó ligeramente la linterna. Su expresión se suavizó un poco, pero su tono seguía siendo firme. «Esta es una parcela privada, muchacho. No hay señalización de este lado porque la tormenta de la semana pasada derribó los postes. Pero no puedes estar aquí. Es peligroso. Tienes que irte de inmediato. Da la vuelta y camina en línea recta hacia aquellos pinos. Allí encontrarás la salida». Asentí, sintiéndome como un intruso tonto, dispuesto a disculparme de nuevo y marcharme. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra más, el suelo vibró. No fue un temblor de tierra, fue un sonido rítmico, pesado. Tum, 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 como un tambor gigante golpeando el lodo. Don Alberto giró la cabeza bruscamente hacia la oscuridad y vi cómo el color abandonaba su rostro. Su linterna tembló, iluminó a unos 50 metros de nosotros y lo que vi me heló la sangre más que la lluvia. Era un toro, pero no uno cualquiera. Era una bestia colosal, una masa de músculos y furia, completamente descontrolada. Sus ojos parecían reflejar la luz de la linterna con una intensidad antinatural. Resoplaba y el vapor salía de sus fosas nasales mientras pateaba el barro. «¡Corre!», fue lo único que gritó don Alberto. Su voz ya no tenía autoridad, estaba quebrada por el pánico puro. La bestia embistió. El sonido de sus pezuñas rasgando la tierra mojada era ensordecedor. Empezamos a correr con todas nuestras fuerzas. El lodo nos frenaba, haciendo que cada paso fuera una lucha agónica.
Miré frenéticamente a mi alrededor en busca de salvación. A unos 30 metros se alzaba un viejo árbol solitario. Su tronco era robusto, pero sus ramas bajas parecían lo suficientemente fuertes como para soportar peso. Era nuestra única oportunidad. ¡Al árbol! ¡Hacia el árbol!, le grité al anciano. Corrimos como si no hubiera un mañana. Sentía la respiración pesada del animal acercándose a mis espaldas. Podía escuchar el bufido iracundo cortando el aire. El pánico se apoderó de mi mente, nublando mi juicio, borrando cualquier rastro de humanidad y empatía. Todo se redujo a un instinto primitivo y egoísta: sobrevivir. El terror de la bestia fue reemplazado inmediatamente por un terror diferente, más profundo y paralizante. Era un criminal. Lo había condenado. Mi primer instinto fue buscar ayuda, llamar a las autoridades, confesar mi pánico, pero el miedo a perder mi libertad, a destruir mi vida entera por un acto de cobardía de 2 segundos, me superó. Miré el lodo. La lluvia torrencial estaba lavando todo. Borraba mis huellas, borraba cualquier evidencia de que yo hubiera estado allí. Me di la vuelta y huí. Corrí bajo la lluvia hasta que salí de la parcela, hasta que encontré el camino pavimentado y no me detuve hasta que cerré con llave la puerta de mi casa. Los días que siguieron fueron un infierno de paranoia. No dormía, no comía, saltaba cada vez que sonaba el teléfono o pasaba una patrulla cerca de mi calle. Esperaba que en cualquier momento tiraran mi puerta abajo. Pero eso nunca pasó. A la semana siguiente, me reuní con unos conocidos en un café. Trataba de fingir normalidad. Durante la charla, uno de ellos, que trabajaba cerca de esa zona rural, mencionó una noticia trágica. «Oigan, ¿supieron lo del viejo don Alberto?», dijo dándole un sorbo a su taza. «El dueño de la parcela grande del norte. Lo encontraron sin vida junto a un árbol hace unos días». Se me cortó la respiración. Traté de mantener el rostro inexpresivo y pregunté, con un hilo de voz, qué había pasado. «Una desgracia», continuó mi amigo. «Las autoridades dicen que uno de sus toros de cría rompió el corral durante la gran tormenta. Al parecer, el pobre viejo salió a buscarlo, el animal lo embistió y, tratando de trepar a un árbol para salvarse, resbaló con el lodo y sufrió una fractura fatal al caer sobre las raíces. Un accidente terrible. Un accidente». El alivio que sentí fue tan inmenso que casi me echo a llorar ahí mismo. El universo, en su extraña y retorcida forma, me había encubierto. La lluvia había borrado mis pasos, la historia encajaba perfectamente, nadie me buscaba, nadie sabía que yo estuve ahí, estaba a salvo. Me convencí con una arrogancia estúpida de que todo había terminado, de que aquel incidente quedaría enterrado en el pasado como una tragedia lamentable. Qué equivocado estaba. La justicia humana es una cosa, pero hay otro tipo de deudas que no se pueden evadir simplemente porque la policía cierre un caso. El primer mes transcurrió con relativa normalidad. La culpa seguía ahí, pero la mente humana es experta en enterrar el trauma para poder seguir funcionando. Sin embargo, las madrugadas comenzaron a volverse pesadas. El aire en mi habitación se sentía denso. Y entonces llegó el primer sueño. No fue como una pesadilla normal, de esas en las que despiertas y los detalles se desvanecen. Esto fue hiperrealista. En el sueño, yo estaba acostado en mi propia cama, incapaz de moverme, presa de una parálisis total. La puerta de mi habitación se abría lentamente, rechinando. De la oscuridad del pasillo emergió una figura. Era él, era don Alberto, pero no se veía como la noche en que lo conocí. Su ropa estaba empapada, goteando lodo y agua oscura sobre mi suelo. Su cuello estaba doblado en un ángulo antinatural, espantoso, recordándome la causa exacta de su final. Su piel era de un tono grisáceo, mortecino, como si estuviera a medio pudrir. Caminaba arrastrando los pies, con un sonido húmedo y sordo. Se acercó lentamente al borde de mi cama. Yo quería gritar, pero mi garganta estaba sellada. Me miró con unos ojos blancos, sin pupilas, cargados de un odio infinito. Llevaba una mano cerrada en un puño.
Lentamente la abrió. En su palma descansaba un pequeño toro de madera, toscamente tallado, pero con los cuernos afilados. Sin decir una sola palabra, arrojó el toro de madera hacia mí. Sentí el golpe exacto en mi pecho. Desperté gritando, empapado de un sudor frío, tirando las mantas al suelo. Mi pecho subía y bajaba violentamente. Me senté en la cama, pasándome las manos por la cara, tratando de convencerme de que solo había sido una alucinación producto del estrés postraumático. Es solo culpa, me repetí en voz alta. Es solo mi mente jugándome una mala pasada. Me giré para encender la lámpara de la mesa de noche, buscando la seguridad de la luz. El clic del interruptor iluminó la habitación, y mi corazón se detuvo. Ahí, justo al lado de mi lámpara, descansando sobre la madera, estaba el pequeño toro de madera tallada, exactamente el mismo del sueño. Estaba húmedo, y debajo de él había una pequeña mancha de lodo que aún no se secaba. Toqué la figura. Estaba helada. No había forma lógica, racional o física de que ese objeto estuviera en mi casa. Mis puertas estaban cerradas por dentro, mis ventanas tenían pestillo. El terror puro y primordial se instaló en mis huesos esa noche. Sabía, con una certeza espeluznante, que don Alberto no se había ido, y sabía que venía por mí. Traté de deshacerme del objeto, lo tiré a la basura lejos de mi casa, pero la paranoia ya se había instalado en mí. Dejé de salir, pedí licencia en el trabajo, me encerré entre estas 4 paredes, pensando que si me aislaba del mundo, estaría a salvo. Pero no puedes esconderte de algo que vive dentro de tus propios sueños. Pasaron unas semanas antes del siguiente evento. Mi resistencia mental estaba por los suelos. El agotamiento me venció una tarde y caí en un sueño profundo en el sofá de la sala. De inmediato, el entorno cambió. Estaba de pie en medio de una calle desierta. Era de noche y la niebla lo cubría todo. De pronto, 2 luces altas, cegadoras, rasgaron la niebla frente a mí. Era un auto viejo, acelerando a fondo. El rugido del motor era ensordecedor. Intenté moverme, apartarme del camino, pero mis pies estaban clavados al asfalto como si fueran de plomo. A través del parabrisas iluminado, vi al conductor. Era don Alberto. Su rostro sin vida mantenía una sonrisa macabra, sus manos aferradas al volante. Apretó el acelerador. El impacto fue brutal. Sentí el dolor agudo de mis huesos rompiéndose y salí volando por los aires. Desperté en el suelo de mi sala, llorando de dolor, tocándome las piernas y las costillas para asegurarme de que estaban intactas. Estaba ileso físicamente, pero mentalmente estaba roto. El mensaje era claro. Me estaba mostrando cómo me iba a cobrar la deuda. Tomé medidas extremas. Si soñaba con un accidente de auto, simplemente evitaría los autos. Dejé de manejar. Me negué a subir a taxis o autobuses. Si necesitaba algo urgente de la farmacia que estaba a 3 calles, caminaba pegado a las paredes, alerta a cualquier ruido de motor. Miraba a ambos lados 10 veces antes de cruzar una intersección vacía. Me volví obsesivo, meticuloso, enfermizamente precavido. Pero el destino, o la maldición que me perseguía, es implacable. A los pocos días, tuve que salir a comprar víveres básicos. Caminaba por la acera, lo más lejos posible de la calle. Era un día soleado, extrañamente normal. Me sentía un poco más tranquilo. Justo cuando llegaba a la esquina, esperando el semáforo para peatones en la zona más segura posible, escuché un chirrido de neumáticos espantoso. Un conductor, aparentemente intoxicado o sufriendo una emergencia médica, perdió el control de su camioneta a 3 cuadras de distancia. El vehículo rebotó contra el separador de la avenida, giró bruscamente,
saltó la acera de la cuadra anterior y derribó un semáforo. El pesado poste de metal cayó como un péndulo gigante. No tuve tiempo de reaccionar. El extremo del semáforo derribado me golpeó directamente en el torso con una fuerza descomunal, arrojándome contra el escaparate de una tienda. Terminé en el hospital con 3 costillas fracturadas, una contusión severa y el brazo izquierdo inmovilizado. El médico me dijo que tuve suerte de estar con vida, que unos centímetros más arriba y el impacto habría sido fatal. Pero yo sabía que no era suerte, era una advertencia. Don Alberto estaba jugando conmigo. Me estaba demostrando que ninguna precaución terrenal podía detenerlo, que su venganza no conocía límites físicos. Mi tiempo en el hospital fue una tortura. No quería dormir. Pasaba las noches con los ojos abiertos de par en par, mirando el techo oscuro de la habitación, temiendo que esa figura pálida de cuello roto apareciera a los pies de mi cama clínica. Cada sombra del monitor de ritmo cardíaco me parecía su rostro. El cansancio eventualmente me derrotó y tuve un tercer sueño. Estaba en la parcela de nuevo. Estaba lloviendo, pero esta vez yo estaba enterrado en el lodo hasta el cuello. No podía moverme. El agua subía rápidamente. Don Alberto estaba de pie frente a mí, mirándome desde arriba, sin inmutarse, mientras el agua lodosa me entraba por la boca, por la nariz. Me estaba ahogando. Desperté atragantándome, tosiendo, arrancándome las vías intravenosas. Las enfermeras tuvieron que sedarme. Desde entonces regresé a casa. Me he negado a recibir visitas. He tapiado algunas ventanas. Sé que parezco un loco, un hombre que ha perdido la razón a causa del estrés. Ojalá fuera solo locura. La locura se puede tratar. Lo que me persigue a mí no tiene cura. He llegado al límite de mi cordura, y la razón por la que estoy grabando esto hoy, la razón por la que estoy confesando mi crimen frente a este micrófono, es por lo que ocurrió anoche. Fue el sueño más vívido y aterrador de todos. Ya no estaba en la calle, ni en la parcela, ni en mi habitación. Desperté en el sueño, de pie, en el umbral de la puerta de mi propia sala de estar. El ambiente estaba sumido en un silencio fúnebre. Las luces estaban apagadas, salvo por la débil claridad que entraba de las farolas de la calle a través de las cortinas. Y allí, sentado en mi sillón favorito, estaba don Alberto. Esta vez no estaba empapado en lodo, ni tenía el cuello roto, ni aspecto de cadáver putrefacto. Estaba inmaculadamente vestido. Llevaba un traje de luto completo, negro carbón, con corbata y un pañuelo oscuro. Su postura era recta, digna. Me miraba fijamente, pero su expresión no era de furia rabiosa, sino de una paciencia infinita y helada. Intenté hablarle. Quise pedirle perdón, decirle que me llevara de una vez, que no soportaba más la tortura. Pero en cuanto abrí la boca, sentí una punzada eléctrica en el centro del pecho. Era un dolor agudo, aplastante, como si un bloque de hierro ardiente se hubiera instalado sobre mis pulmones. En el sueño, caí de rodillas. Mi brazo izquierdo se entumeció por completo. Me estaba dando un infarto. Me retorcía en el suelo de mi propia sala, buscando desesperadamente el aire que no llegaba a mis pulmones, mientras la mirada implacable de don Alberto me observaba desde el sillón, imperturbable. El dolor llegó a un punto cegador, y de repente, la escena cambió. Ya no estaba en la sala, estaba en completa oscuridad. El aire era pesado, con un olor denso a pino barnizado y a flores marchitas. Estaba acostado sobre una superficie suave y acolchada. Cuando intenté levantar las manos, mis nudillos chocaron inmediatamente contra madera sólida a escasos centímetros de mi rostro. Estaba atrapado. Estaba dentro de un ataúd. El pánico absoluto se apoderó de mí. Comencé a golpear la tapa, a rasguñar la tela, a gritar con todas las fuerzas de mis pulmones. ¡Estoy vivo! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayuda!, bramaba, desgarrándome la garganta. A través de la madera comencé a escuchar sonidos amortiguados. Eran voces que conocía. Escuché el llanto de mi madre,
Escuché a mis hermanos conversando en susurros tristes. Estaban ahí afuera. Estaban velándome. Grité más fuerte. «¡Mamá, estoy aquí! ¡Abran la caja!» Pero era inútil. Nadie podía escucharme. Para el mundo exterior, yo era solo un cuerpo sin vida dentro de una caja sellada. De repente, los murmullos de mis familiares cesaron. Hubo un silencio sepulcral en el exterior. Luego el sonido de unos pasos lentos, pesados, que se acercaban a mi féretro. El pánico me paralizó. Supe de inmediato quién caminaba hacia mí. La tapa del ataúd no se abrió, pero la madera sólida pareció desvanecerse como si fuera niebla, revelando el rostro de don Alberto, inclinado directamente sobre mí. Aún vestía su traje de luto. Sus ojos grises se clavaron en los míos, penetrando hasta el fondo de mi alma aterrorizada. Acercó su rostro al mío, tanto que pude sentir el frío antinatural que emanaba de él. Y entonces, con una voz que sonaba como tierra cayendo sobre una tumba, me susurró: «Ya pronto estaremos a manos». Desperté. Esta vez no grité, no salté de la cama. Simplemente me quedé mirando al techo con las lágrimas rodando por mis mejillas. Sentí, y aún siento, un dolor zurdo y persistente en el pecho, un cosquilleo en mi brazo izquierdo. No es estrés, no es indigestión. Conozco perfectamente esta sensación, porque la experimenté con lujo de detalles anoche. Por eso he decidido grabar y escribir todo esto. Ya no tengo miedo, o al menos he aceptado que el miedo es inútil. Hice algo terrible. Fui un cobarde que sacrificó la vida de un anciano inocente para salvar el propio pellejo. Creí que huir del lugar y dejar que la lluvia limpiara mis huellas me salvaría de la justicia. Pero hay crímenes que no requieren de un juez terrenal para ser castigados. Hay deudas que el universo cobra personalmente, con intereses que destruyen la mente antes de tomar el cuerpo. Si estás escuchando esto, es porque el sueño se cumplió. Es porque el infarto que siento crecer en mi pecho finalmente terminó el trabajo. No quiero que me recuerden como una víctima de una afección cardíaca repentina. Quiero que se sepa la verdad. Quiero que sepan que don Alberto no murió en un accidente, sino por mi mano cobarde. Siento frío. El dolor en el brazo es más fuerte ahora. Y por el rabillo de mi ojo, hacia el umbral de mi habitación, puedo ver una sombra oscura. Una sombra que lleva un traje negro. Ya no voy a huir. Don Alberto, ya estamos a manos.